69, desde el versículo 1, dice así en la Nueva Biblia Viva, escuche la versión: sálvame, oh Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Cada vez me hundo más en el lodo y no tengo dónde apoyar el pie. ¿Alguna vez le pasó algo así? Hay instancias en la vida que uno dice: Señor, por favor. Estoy en medio de aguas profundas y la corriente me arrastra. He llorado hasta agotarme. Y si yo hago un pantallazo por las personas que conozco de la iglesia, y probablemente usted también a lo mejor conozca un montón, ¿cuántos estarán diciendo con el salmista: ya no tengo más lágrimas? Ya estoy cansado de sufrir. Estoy pasando las 1001, ya no sé qué hacer. Tengo la garganta seca y enronquecida. Tengo los ojos hinchados de llorar en espera de que Dios me ayude. Hubo una instancia acá en Lanús y no sé qué otros lugares, en el año, ¿quién se acuerda de la inundación? ¿68, 67? No, era 67 o 68, era uno de esos 2 años. Yo era chico y estaba, no sé qué era, un feriado, la verdad que no sé porque yo no había ido a la escuela, o no nos... era el 12 de octubre, mire vos. Y me despiertan mis amigos, les llamaron a mi mamá, y yo, tipo 9, 10 de la mañana, vení que vamos a jugar a la calle, porque viene la inundación. Estaban todos contentos. Claro, porque el agua llegaba hasta el cordón, y era un río. Cuando yo salgo, estaba divertidísimo. El agua corría como un río, de repente teníamos un río en la calle. Pero la gente grande no lo veía de la misma manera, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y el agua empezó a subir arriba del cordón. Y ahí empezamos a ver la gente desesperada. En casa, papá estaba en el trabajo, o no sé dónde estaba, si era feriado, pero no, él supongo que estaba trabajando, porque no llegó hasta la noche. Y ponían bolsas de arena donde estaba el portón. Y trataban de hacer, de repente mi vecina que estaba sola también sin el esposo, porque también estaba afuera trabajando o algo, la veo que sale por la murallita que tenía y se queda como enganchada, no sabía si bajar, subir. Estaba desesperada porque estaba empezando a entrar agua en la casa. Y ahí los chicos nos metimos adentro, ya dejamos de reír, de divertirnos, pero la cosa es que el agua había ya subido bastante en la vereda, pero claro, tenían las retenciones, bolsas de arena, las cosas que se ponían, apilábamos todo por ahí, pero de repente nos dimos cuenta que el agua empezaba por el fondo, empezaba por las cañerías, por todos lados, desde los vecinos empezaba a entrar, y en algún momento dijiste, bueno, basta. Llegó un tío mío, me trajo hasta acá, hasta Caraza, cerca de la terminal del 9, ahí había agua hasta la calle, y ahí sí que parecía que iba a entrar, pero llegó nada más que hasta la entrada de la casa y ahí se quedó. Miren qué diferencia. Pero había lugares donde realmente hasta las casas estaban tapadas. Pero bueno, así que yo me fui con el agua caminando para acá, creo que, no sé si solo con mi hermana Elvira, y dejamos a mamá que estaba con la abuela, allá ancianita, y con mis hermanitas, y yo me vine para acá. Y fue una noche terrible. Yo, sin saber qué pasaba, si yendo por el agua, vos veías sapos, veías unos bichos raros, pero había que ir. Hasta que subimos a las vías de acá del ferrocarril, se acuerdan que ahora ya no funciona, y por ahí vinimos a Caraza. Pero encima me tocó dormir con un tío, que el tío no podía dormir sin música. Y yo no estaba acostumbrado a dormir con música. ¿Y qué escuchaba mi tío? Tango. Que yo a esa edad, si había una cosa que en mi vida había escuchado, era un tango. Y en un momento triste y que no sabes qué pasa con tu familia, toda la noche tango. No pegué un ojo. Así que les puedo cantar todos los tangos que escuché esa noche, que se repetían, ¿no? Así que fue una pesadilla, ¿viste? Vos decís una cosa horrible, pero lo peor era lo que pasaba en casa. Llovía, pero mamá logró con mi tío levantar algunos muebles,
pero no todos. Y se fueron a la terraza, tenemos la escalera y ahí se taparon con lo que podían. El tema, bueno, esto es simplemente una parte, porque de lo que quiero hablar es de papá que quiso llegar a la casa a la tarde, ya al anochecer, porque también todo estaba complicado en todos lados, pero llegó, ya estaba oscuro, llegó hasta la calle Moreno, nosotros vivíamos acá cerquita, pasando la vía, por la calle Ucrania o Tuyú, ¿cuál es? Tuyú. Bueno, donde se cruza la vía, se cruzaba la vía. Y llegó hasta la calle Moreno y Ucrania y no podía pasar, no hacía pie. Pero lo peor es que estaba todo oscuro y desde las terrazas la gente decía, no sigas. Yo, pero tengo mi casa, no sé dónde está mi familia. No sigas porque ahí está todo inundado, debe estar todo tapado, así que ya no debe quedar nadie. Pero es peligroso justamente por los cables, por todo lo que hay, los pozos. Así que de noche, sin ver nada, no siga, le decía la gente. Y él como que quería insistir. Pero se dio cuenta que era una necedad. Entonces, ¿qué hizo? Volvió para donde en algún lado había luz. Se vino para acá, para Viamonte, que en Viamonte, la calle Viamonte tampoco había agua, llegaba también hasta la vereda nada más. Allí vivía la familia Borisiuk, los papás del pastor Daniel. Y ya en esa casa había un montón de gente que había evacuado su casa y como ellos vivían, tenían el salón de abajo y la casa arriba, había un montón de gente que ellos estaban recibiendo que era rescatada de las aguas, todos los Moisés. Y se quedó la noche ahí, evidentemente orando, estando con las personas, preocupado porque ahí no sabía qué había pasado con su familia, pero esperó hasta el amanecer, hasta la mañana. Y ya con la luz del día se animó a cruzar, cruzó a nado porque tampoco hacía pie en esa zona y llegó hasta casa. Le voy a decir qué pasaba en casa, pero quiero decirles, quiero acá darles un versículo. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme, es torre fuerte, dice en otra versión. Los justos corren a él y quedan a salvo. Salmo 143:8, también quiero compartirlo ahora, pero sigo un poquito el relato hasta que él se quedó allí en esta casa hasta que amaneció, había luz del día y logró pasar el lugar y llegar a casa. Quiero decirte algo, cuando te rodea la oscuridad, cuando lo que está delante está tan oscuro y es todo tinieblas, cuando no podés ver, cuando el miedo es tan grande que sentís que está todo oscuro, cuando estás en medio de una situación de angustia que es tan grande que sentís que está todo oscuro y no ves nada adelante, cuando estás en medio de una tentación y vos ves que la oscuridad está delante, cuando estás con bronca, con ira, con rencor, y tu vida se oscurece y vos ves que adelante tuyo está esa bronca que sentís y más allá hay cada vez más oscuridad, más bronca, más ira. Cuando estás en medio del pecado y adelante tuyo, donde estás yendo, es más profundo el pecado. Quiero decirte una cosa, no sigas en la oscuridad. Si papá hubiera seguido, probablemente no contaba el cuento. Pero papá buscó un lugar alto, buscó la luz, buscó la torre fuerte. No era una torre, era una casa. Pero hermano, tened cuidado. Ir en camino a la angustia cuando te rodea, a la ansiedad, si la ansiedad te está rodeando y está todo oscuro.
Lo que fuera que te está rodeando y vos ves que no está bien y que es peligroso, no des un paso más. Ni en la ira, ni en el enojo, ni en el pecado, ni en la tentación, ni en la tristeza, ni en la angustia. No, es peligroso. Todos los ángeles, la palabra de Dios, como los vecinos a mi papá, te dicen no sigas. Hay gente que termina en situaciones de vicios, de problemas de pecado, de situaciones terribles, de caer en una angustia en la cual se meten cada vez más profundo y piensan que tienen que seguir, actuar, pero Dios no está de acuerdo en que vos sigas en esas situaciones que tienen que ver con la oscuridad, con el peligro, porque puede ser demasiado tarde, demasiado peligroso. Volvé hacia la luz. Volvé hacia la torre fuerte, volvé hacia el lugar alto, volvete a Dios, hasta que en la luz, como mi papá, desde el amanecer de la mañana, el panorama cambia. Con la luz del Señor puedas saber a dónde vas y cómo avanzar en aquello que el Señor te vaya indicando. Salmo 143, versículo 8 dice: en la mañana muéstrame tu bondad para conmigo, pues en ti confío. Muéstrame dónde ir, porque a ti elevo mi oración. Y hay hermanos que en esta instancia están en un momento terrible, con situaciones en su hogar, personas que están muy extremadamente enfermas, muy delicados, muy mal, en un momento muy difícil. Hay personas que están sufriendo en sus casas, pasando cosas. Hay personas que no pueden venir a congregarse porque están padeciendo situaciones. Hay personas que están padeciendo todo tipo de cosas. Y eso te genera tristeza, te genera angustia. El camino es oscuro. Lo que ves adelante es como un pozo oscuro. Pero siempre en estos casos lo que el Señor te dice es: no sigas en ese camino. Si seguís en el camino de la angustia, te vas a ahogar. Y si la situación es angustiante, si seguís en el camino de la tristeza te va a matar, te va a destruir. Si la situación te genera enojo, ese enojo te va a destruir, se va a generar en odio, en falta de perdón, y vas a terminar ahogado. No sigas en ese camino, en la desesperación, en la ansiedad. Hay un momento en que uno tiene que parar, porque ese camino ya no está bien, no importa la circunstancia. El salmista decía: Señor, sacame, ¿no ves que no hago pie? ¿No ves que me hundo? No tiene sentido seguir hundiéndose en la situación. Lo mismo con el pecado, con las tentaciones, con las debilidades, ¿sí? A veces hay algo que uno diría ahora que sería una prohibición que uno les pasaría. Lo único que uno puede decir es: prohibido rumiar. Porque esto de ir cada vez más en la oscuridad tiene que ver con cuando a veces en la noche los problemas que tenemos y las situaciones y la ansiedad y la tristeza y el dolor y las tentaciones son esas cosas que nos hacen avanzar como rumiando sobre lo mismo. ¿Vio como los animales que vuelven a masticar lo que ya habían digerido de alguna manera? Y volvemos y volvemos y volvemos sobre la misma tentación, sobre la misma situación, sobre la misma tristeza, sobre la misma bronca, sobre el mismo rencor, sobre el mismo temor y ese miedo que te da la circunstancia, y seguís revolcándote en el miedo y seguís, volvés a rumiar y volvés a pensarlo hasta que terminás mal. No te lleva a ningún lugar. Volvete de ahí. Salí de la inundación. Volvé al lugar alto. Venía el Señor, venía la fe, venía la luz. Cuando haya luz, con la luz del Señor, cuando se aclare la circunstancia, vas a poder llegar a tu destino. A veces habrá que nadar porque el agua va a ser profunda, pero en la luz de Cristo vas a poder llegar. En la oscuridad mi papá no hubiera llegado. Pero cuando tenemos la luz de Cristo, Él nos va a ayudar, aunque las aguas sean profundas, aunque las aguas parecieran que son imposibles de pasar.
Hay momentos en la vida que uno dice, ¿cómo puedo superar esto? Si no es con la luz del Señor y vos ves que estás avanzando cada vez, metiéndote más en la angustia, en la situación, en el dolor, en el miedo, pará, esperá, volvé al Señor. Cuando estés en la luz de Dios, en la paz de Dios, en el abrazo de Dios, como decíamos, en la mirada de Dios, en la seguridad, como cantábamos hoy, de que el Señor nos mira y su mirada está sobre nosotros. Cuando podemos ver al Señor que está para cuidarnos, ahí podés avanzar. Y aunque tengas que nadar por sobre las aguas, aunque el pozo sea profundo, aunque la situación sea una cosa embarrada, ahí vas a poder avanzar. No avances en las tinieblas. No avances en las situaciones que son tan contrarias a donde tenemos que ir, ¿no? E incluso con la duda. A veces la duda es algo con lo que enfrentamos, es algo oscuro, porque empezamos a pensar cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasa esto? Y ¿sabes qué? Es como esos 2 metros de agua de noche. La duda es esa oscuridad que está ahí, lleno de agua. Si seguís, te vas a ahogar. Esperá a verlo desde la luz de la palabra de Dios. Esperá en Dios, esperá en la oración, en buscar a Dios, hasta que en la luz de Dios puedas superar esa duda. Pero si avanzás y rumiás los pensamientos de duda, vas a terminar siendo una persona enojada con Dios, una persona atea o lo que fuera, pero no vas a lograr nada, no vas a salir adelante. Salmo 143, 8, en la mañana muéstrame tu bondad para conmigo, pues en ti confío. Muéstrame a dónde ir o por dónde ir, porque a ti elevo mi oración. Y el Señor te va a mostrar la palabra de Dios, a dónde ir. Y en ella vas a encontrar a Dios hablándote, diciéndote y mostrándote su amor. En casa finalmente había solo 1 metro de agua adentro, solo 1 metro de agua, bueno. Era peor donde había 2, pero después cuando volvimos eso era un desastre, el agua era muy sucia, muebles arruinados, cosas que ya no servían más, fue todo un tema, pero todos estaban a salvo. La familia estaba arriba de la terraza, sin saber dónde estaba papá, no sabía nada, pero llegaron. Hermanos, con el país, con la salud, con la familia, sí, todos tenemos preocupaciones, pero hay una línea. Hay un lugar donde tenés que saber que no tenés que pasar, porque de ahí no se vuelve. Y tenés que ir ¿a dónde? A la torre fuerte que es el Señor. Desde allí, y cuando la luz de Dios alumbre, vas a poder encarar la vida de otra manera. Con la seguridad de que estás en los brazos del Señor, con la seguridad de que los ojos de Dios están sobre tu vida, vas a poder superar esa instancia, esa situación, por más difícil que sea. Y no son palabras vacías, porque sé que hay personas que dicen, pero pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Hay cosas muy difíciles que pasan, algo pasamos algunos, y sin embargo, en la luz de Dios y desde la torre alta que es el Señor, Él nos ayuda y nos coloca esos zancos y podemos pasar la inundación, podemos avanzar en los lugares difíciles. Volvamos, y acá no es el volver como cobarde, sino que lo que quiero decirles es, hay un momento en que uno tiene que parar. Cuando te ataca la oscuridad del miedo, de la bronca, de la duda, del pecado, de la tentación, volvé. No volver en la fe, volver al momento ese de la torre, de la luz, donde recordás lo que Dios hizo en tu vida. Volvé a tu momento de gloria, a tu momento de haberte encontrado con Cristo, a tu momento de bendición, a tu momento en que has recibido una palabra, una bendición. Volvé en tu mente, salí, dejá de meterte en esa agua, en esa oscuridad y en esa cosa que no hay forma de, no es el lugar para ir y que te enfrentás a esa oscuridad.
y volvé a ese momento de luz, a ese momento en tu corazón donde tuviste un encuentro con el Señor, una bendición de Dios, donde el Señor te llenó de su Espíritu Santo, donde te encontraste adorando a Dios, a ese momento que puedas estar arriba en el pensamiento, en las emociones, en el gozo del Señor, en la alegría. Miren lo que dice acá en el otro versículo más. Salmos 94, versículo 18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Cuántos podemos decir amén que Dios nos sustenta en los momentos difíciles? La misericordia de Dios. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando tus pensamientos avanzan y avanzan y te quieren meter en el agua profunda, en medio de la oscuridad, y seguís avanzando porque no querés detenerte, en la multitud de los pensamientos, cuando miramos al Señor, mire cómo termina: tus consolaciones alegraban mi alma. Aún en los momentos más difíciles, el consuelo de Dios va a traer paz y gozo a tu corazón en medio de la prueba. Queridos hermanos que están acá, queridos hermanos que estarán en sus casas, no sé por lo que estás pasando, no sé qué estás viviendo, no sé cuál es la situación por donde estás caminando, no sé cuáles son las aguas profundas, no sé cuál es la oscuridad que te está amenazando de frente y a dónde estás yendo. Detenete y vení al Señor, a la torre fuerte. Vení a la luz de Cristo, a la luz de la palabra. Y con el Señor, con la luz de Cristo, en los brazos del Señor, vas a poder enfrentar cualquier inundación, vas a poder enfrentar cualquier fuego, vas a poder enfrentar cualquier cosa, cualquier circunstancia, siempre del brazo del Señor. A veces nos hacemos los valientes y decimos, yo lo voy a superar, yo voy a vencer yo voy a pecar esta vez y después no, y después voy a poder parar, y yo estoy enojado, estoy lleno de bronca y a la noche pienso, pero sé que no voy a... Hay cosas que son imparables. Si no haces un parate y te detenés y no mirás al Señor y no buscas a Dios y no venís al Señor, puede ser demasiado tarde. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor.